Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista de Sin Entusiasmo, este proyecto de muchas pelis que me tiene muy entusiasmado y en esta ocasión tenemos de invitada a Natalia Solián. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien, muy contenta de estar pues inaugurando proyecto. Justo, que lo platicamos un poquito antes de empezar a grabar y que ya habíamos platicado antes de Huesera cuando se estrenó. Pero siento que ha pasado o que han pasado muchas cosas desde ese momento, desde que se estrenó la película hasta ahora, y que por supuesto estoy hablando de las nominaciones al Ariel, ¿no? ¿Cómo te cayó y cómo le cayó al equipo, que además es la más nominada del año? Pues creo que, digo, siempre el nivel como de festivales, reconocimientos, premios, evidentemente es una aspiración muy grande para todos los equipos de trabajo, como que quieres entrar a esos circuitos, ¿no? O sea, Claro. te inspiran y te alientan un poco como a saber que las cosas que estás haciendo están respondiendo bien, ¿no? O sea, tienen un lugar como de cobijo. Pero creo que el mayor hallazgo, y lo hemos platicado mucho entre el equipo, es que una película como de las dimensiones de Weser esté llegando tan fuerte a pues sí, a una plataforma que legitimiza mucho del quehacer del cine mexicano. Nos parece como, sí, una batalla ganada, porque además o sea, es de las últimas pelis que cuenta con Foprocine, de las últimas pelis que todavía están ahí como guerrereándola para Ujú. poder existir en sí mismas como dentro de todo este esquema que pues ya está un poco, pues ya está descartado más bien. Claro. Sí hay como una cosa de decir, bueno, quizá funcionaba, ¿no? Y quizá hay algo ahí como que sí estaba teniendo germen, ¿no? Exacto, y que los mismos premios, ¿no? Estaban como pendiendo de un hilo este Sí. año y pasaron ahí cosas y al final como que se acomoda todo justo para que suceda esto. Digo, no solo con Huesera, sino con el cine mexicano en general, que como dices es algo que legitimiza las producciones. Sí. Pero digo, particularmente con Huesera me llama mucho la atención que sucede en un año en que justo, y no estoy comparando los niveles de producción y de industria, pero que justo en los Oscars hubo como una conversación muy grande y una discusión sobre dejar fuera al horror, ¿no? Ahí, y que justamente como una de las grandes ausencias era era que pedían una nominación a Mejor Actriz, Sí. ¿no? Y que en el Ariel sea una película de horror la más nominada y que llegue la actriz principal a la categoría y demás, es como me imagino algo que le cae muy bien al equipo más allá pues de todas estas batallas que se luchan en el cine mexicano para llegar, para estrenarse, para distribuirse, ¿no? Sí, no, la verdad es que nosotras hemos estado defendiendo mucho la bandera de que entre más cercanas estemos como a la entraña de lo que nos ha traído al cine y lo que nos ha traído pues a aguantar tanto sí, como a generar esta resistencia, más estaremos como pues sí, siendo leales y defendiendo un punto de vista que pues sí, es el motor de esto finalmente. Em, en ese sentido, pues sí es una sorpresa muy grata que además creo que tiene como este eco de decir, pues la verdad es que se necesita, o sea, la fantasía quizá está un poco sobrevalorada en ese sentido, o sea, sí hay para mí mucho de lo que el género puede ofrecernos, como sociedad incluso, que el Claro. realismo ya no está pudiendo abarcar y creo que es un buen momento como para ponerle una línea abajo, ¿no? Como para decir, oigan, no estamos hablando de un género menor y Claro. no estamos hablando tampoco de entretenimiento y ya, o sea, sí podemos crear reflexión y podemos pues también como aportar un punto de vista autoral a partir de pues de este tipo de estéticas y de este tipo de premisas, ¿no? Y que a lo mejor están llegando como a penetrar la realidad de una forma mucho más contundente
que lo venía haciendo una estética quizá mucho más apegada al documental o al hecho periodístico de las cosas que pasan, ¿no? Que es algo que a mí mucho tiempo me ha conquistado también como espectadora, pero que reconozco que ahora sí busco mucho más eco como espectadora en las cosas que me ofrecen fantasía o quizá como otro término como de creatividad, ¿no? Claro. Como espectadora y como actriz también. La verdad es que haber entrado al tono que te ofrece la posibilidad del horror es una ganancia muy grande, sobre todo para alguien como yo que viene del mundo del performance, que creo que lo platicábamos mucho ese día, ¿no? Que sí te invita como a poder habitar de otra forma el juego con la cámara y a exponer como un rango emocional que por lo menos en México es un poco disruptivo, ¿no? Como que no estamos tan dentro de ese marco expresivo que se juega más en otros países, creo. Y que nada, o sea, nos viene como a aportar algo nuevo. A mí eso me emociona mucho, la verdad. Y que, bueno, también a nivel como interpretación, dices así como nivel actriz, pues supongo que sí te debe dejar algo distinto, ¿no? Que no solo es como esta reflexión a nivel espectador y lo que te ofrece la película y lo que puedes tú interiorizar y justo reflexionar, sino también, y lo platicamos también esa vez, de los procesos que te deja o los aprendizajes que te deja más allá del personaje, ¿no? Como ser humano, como madre, como persona. Sí, totalmente. Creo que la posibilidad de ver el error, o sea, un poco, creo que los griegos lo hacían muy bien por eso, ¿no? Como plantear la catarsis siempre en un objeto que no soy yo o en un sujeto que no soy yo, va a tener una repercusión absolutamente franca y directa, ¿no? Como mucho más que si lo plantearas en primera persona. Entonces, en ese sentido, creo que siempre es la gran oportunidad de entrarle a la tragedia, como aprender que no tienes que pasarlo tú y sacar de ahí como la bella posibilidad de franquear otro camino. Pero que aún así, digo, ¿qué tanto se te queda como de eso? Porque digo, veía en otra entrevista después que de una u otra manera te había como costado soltar un poco al personaje y debo decirlo, quizá en la entrevista previa que tuvimos, no, pero de la vez que estuve en la conferencia de prensa de Huesera a hoy, creo que sí noto como una aura diferente en ti. No sé cómo te sientes con eso. Pues sí, mira, creo que es una conversación que, digo, me apasiona además mucho y la he tenido con muchas otras personas que siempre quieren como encontrar ese correlato. Y yo lo que defiendo mucho es que actuar es un acto biológico. Y claro, o sea, actúas que ves a una mujer que se tira y se rompe y sí tiene una repercusión, ¿no? Como... Pero siempre la ficción yo lo veo así en mi vida, como que llega y te agarra como un poquito y se lleva un poquito de ti, ¿no? Como en el sentido más literal. Claro. Y Huesera, pues obviamente fue una realidad fuerte de co-crearse con el equipo. Creo que todas las mujeres creo que podemos entrar en una sugestión muy fuerte con el tema de la maternidad, no nada más por vivirlo en primera persona, sino porque somos hijas y somos educadas en un sistema que busca crear la maternidad desde esa perspectiva. Entonces, evidentemente fue muy profundo entrar como a ciertas premisas. Yo tengo una hija, o sea, como que hubo sí muchas cosas que se movieron. Y en ese sentido es que creo que la ficción es maravillosa. Digo, yo la viví ahí, puse mi cuerpo, pero creo que muchos de los espectadores también que han conectado con la peli pueden también como sentir que la Huesera les hace un poco así. O sea, claro, que sí hay como una energía muy fuerte que habitó ahí y que se despertó con la imaginación de Michelle. Y que por algo pasó lo que pasó con la película, o digo, sigue pasando, ¿no? Sí. A nivel reconocimiento, a nivel premios, a nivel nominaciones, en este caso, que todavía no son, pero que sí, justo ahí hay un punto
en el que puede conectar de una manera muy peculiar con la audiencia y con quien lo consume. Que a eso iba también en algún momento. La vez pasada yo veía como mucha recepción muy positiva y de pronto, y digo, es evidente, ¿no? Creo que a cualquier producto que se masifique y que le llegue a mucha gente, pues va a tener detractores y no le va a gustar a mucha gente. Sí. Pero con el paso del tiempo como que empecé a ver, más que comentarios negativos, comentarios como de comparación ya justo con cosas a lo mejor hollywoodenses, que justo le tocó como esta época que platicamos de que había la discusión en el Oscar y demás. Y digo, no específicamente con esto, o si quieres sí, pero digo, en el momento en el que, y que justo al cine mexicano le pasa mucho, ¿no? Eso de tener detractores. ¿Cómo es lidiar para ti con esa parte que viene a lo mejor en consecuencia de llegar a mucha gente con un producto así? Pues mira, creo que finalmente es una herramienta más de análisis, o sea, como creadoras avientas algo que finalmente la dirección es que es esa gente, o sea, son todas las personas que puedan acceder a ello. Uno está queriendo que ese producto vaya a llegar a la mayor cantidad de mentes posibles. Y esas mentes evidentemente están comandadas por todo un patrón de otras informaciones que un poco por selección de sí mismas van sobreviviendo y van impactando como ese mismo grupo, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece muy interesante de la recepción de esta película, uno es que evidentemente para nosotros fue una trampa, un poco como que escondimos los vegetales en el pastel, ¿no? Como que había una cosa de sí, esta es una peli de terror que va a tener este impacto, cuando francamente es una gran reflexión sobre qué demonios estamos haciendo con el rol femenino en una sociedad que además está pasando por una etapa de rompimiento con el machismo, ¿no? Que es muy fuerte. Entonces, en ese sentido, tenía como todas las posibilidades de disgustar en grande, ¿no? Y eso era algo que esperábamos y que sabíamos y que en verdad llegó mucho más pequeño de lo que pensamos que llegaría. O sea, para nosotras había como un gran temor de que la peli ofendiera realmente toda una cultura, como incluso un emblema nacional, como lo es la maternidad en la religión, etcétera. Entonces, bueno, como además recibir específicamente el target de comentarios de es que no es la peli de terror, es que, o sea, como que incluso ahí siento que pues hicimos algo bien como en la estrategia de decir, pintemos el entretenimiento sobre el discurso, que finalmente sí es una peli que refleja una postura de autor feminista, que además trata de decir, tenemos otra vuelta, ¿no? Como la conciencia femenina todavía puede irse por aquí y eso vendrá con nuestra generación y tendrá que aceptarse, ¿no? Sí. Como estamos llegando para decir, no somos madres y ya. O sea, podemos serlo también, pero también somos personas, ¿no? Entonces creo que eso, pues nada, o sea, como que sí tenía un campo ahí medio potente de disgusto, la verdad. Claro, pero que a fin de cuentas, digo, no está peleado el discurso o el retrato autoral con el entretenimiento, ¿no? O sea, porque a fin de cuentas es una película que dentro de lo que cabe es entretenida y digo, no es una película para ir y pasarla bien y palomear y demás, pero no significa que sea una película no entretenida, ¿no? Que se haga pesada, que tengas que ir como con sí, digo, hay muchas películas que tienes que ir como preparado y ya saber que te vas a sentar y va a ser contemplativa o lo que sea. Y no necesariamente es el caso de esta película, sino creo que sí, justo como dices, el potencial de no gustar se va hacia otro lado. Y que más que no gustar, yo diría incomodar, ¿no? Incomodar, mucho, sí. Y mira, también algo que justo pienso escuchándote es muy fuerte, porque estamos acostumbrados como a cierto tipo de narrativas, ¿no? Como justo tienes que prepararte cuando vas a contemplar. En sí tendrías que saber previo que irás a contemplar algo para disponerte, ¿no? Si no,
como que el aburrimiento se apodera de ti y empiezan a pasar cosas muy fuertes como en el cuerpo. Francamente, venimos de un universo en donde nos alimenta un poco el flash y la contaminación visual. O sea, como que si no tiene potencia y estridencia en un segundo te desconectas, ¿no? Como que todo el hábito, o sea, un poco pienso que leer, por ejemplo, es contemplar hacia adentro, ¿no? Por ejemplo, es como que ya lo que no esté casado con esta idea como masiva de lo que tendría que ser el entretenimiento es aburrido, por ejemplo. Es como que creo que también romper esos patrones nos viene muy bien. O sea, de pronto como decir, bueno, pues a lo mejor no, lo divertido aquí no es que te va a salir aquí la cara de la momia y te va a gritar, ¿no? O sea, como que no, aquí eso no es lo divertido. Quizá lo divertido es que vas a pensar en cosas que no habías pensado antes. Y también creo que ha conectado ahí como en grupos mucho más pequeños, pero lo ha tenido también y creo que ha sido ganancia. Sí, y que creo que también por ahí lo tocamos aquella vez. Creo que sí inició siendo como de cierto nicho o empezó como a conquistar el nicho naturalmente por cómo es la película, pero justo creo que ya dio como ese paso a lo grande. Sí, al mainstream, sí. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que justo puede ser una alternativa, lo que tocabas hace rato, ¿no? De entiendo por qué suceden o por qué se hacen las historias que se hacen con un corte a lo mejor más documental, más de lo que está pasando en la realidad, más esto, pero que también esto es una alternativa para quienes de pronto dicen, híjole, es que siempre es lo mismo y siempre la misma historia y se repite, que hay una razón por la que se repite. Sí, claro, y muy necesaria además. Exacto. O sea, venimos de un entretenimiento televisivo. Claro. Y dimos además ese gran salto a poner el ojo en una realidad nacional que es abrumadora y que por eso decimos a lo mejor como, uy, ¿por qué otra vez? Claro. No, claro, pues porque eso vivimos y hay que verlo, o sea, como que hay que asumir que eso vivimos, ¿no? Pero que justo existe también una alternativa y que no necesariamente es como esto, ¿no? Porque siento que existe mucho esta idea a nivel consumo de el cine mexicano o es comedia taquillera o es crítica social de la realidad y cuando en medio pues hay un espectro muy grande, ¿no? Que el cómo llega a la gente y demás pues es todo un tema, evidentemente, pero de que existe y creo que esta es la prueba más grande reciente. Sí, bueno, y además eso, o sea, como pensar que esto finalmente es un producto casi financiado por el Estado, o sea, sí impacta. O sea, a mí la verdad es que sí me pone mucho a reflexionar como en dónde están quedando las prioridades de todo un sistema que sí puede proveer también, claro, pues un momento como de decir, oigan, pues tenemos como voces muy divergentes que están tratando como de tomar un espacio en medio de una industria que es bastante feroz y bastante difícil. Pues nada, o sea, como que sí había ahí una mina de oro. Creo que por eso nos da también mucho orgullo que Huesera haya conquistado así la taquilla, por ejemplo. Claro. Es una cosa como que también vende, o sea, también se puede, también se consume un producto así, ¿no? Y también puede tener un origen de financiamiento que no es absolutamente privado, ¿no? Y bueno, en ese sentido, y ya antes de dejar Huesera, digo, a ti, ya no a nivel equipo, sino a ti, ¿cómo te cayó la nominación? Pues obviamente era algo con lo que yo soñaba mucho, tengo mucho tiempo soñándolo y como que uno ya se quiere imaginar como ese momento, ¿no? En donde ya estás sosteniendo la estatuilla y que sientes que lo lograste. Pero sí me impactó mucho ver el cuadro de actrices que están ahí por razones muy específicas. Entre ellas es que Arcelia Ramírez, que está nominada por La Civil, y Julieta Urrola, que está nominada por Ruido, son emblemas con los que yo crecí como actriz. O sea, mi familia viene del mundo del teatro, creo que te lo contaba también ese día, y específicamente ellas sí son como
actrices a las que yo vi 1,000,000,000 de veces en el teatro y que muchas veces me dije a mí misma, yo quiero ser como Julieta Eburrola, por ejemplo, ¿no? Como alcanzar esos momentos tan preciosos que tiene la señora en La Tragedia, por ejemplo, ¿no? Como Arcelia, que también tiene una cosa como fascinante para crear personaje y que las ves trabajar, que yo, no sé, hace poco trabajaba en una peli donde Arcelia estaba protagonizando con un chico que no es, bueno, en ese momento no era actor, y estábamos haciéndole como un proceso de coaching y lo veía a él como tratando de dialogar con ella y ella dándole como una serie de herramientas desde la generosidad de años de crearse como lo que es. Claro. Y la admiré mucho. Y ahora como estar ahí compartiendo un rubro de alguna manera, pues sí es muy fuerte. O sea, ya en sí ese día que vi el cuadro como de las nominaciones, dije, pues es que creo que esto es lo que yo quería, más que verme ya como sosteniendo la estatuilla, yo decía, yo quiero ser como ellas y ahora estoy en un cuadro. Sí, justo, ¿no? Como ocupando un camino como el de ellas, ¿no? Entonces, pues sí dije, creo que más bien, pues para mí es suficiente ya la nominación en sí misma. Yeah. Y ahora lo que pase después, no sé, no lo entiendo muy bien. Es como suerte un poco, pues de muchas voluntades que tienen que ver con percepciones, ¿no? Como de qué te gusta, qué no te gusta, y todas esas percepciones se juntan y eligen un representante, ¿no? Como de lo que nos gusta este año. Pero, pues sí, es para mí ya como en sí suficiente, digo. No negaré que obviamente emociona mucho llegar hasta el final, pero pues creo que es un gran proceso. Sí, claro, de una u otra manera entiendo como esta parte de puede ser ya una victoria, ¿no? En tu carrera. Sí. El estar ahí más allá de, como dices, el sostener o no la estatuilla, que tampoco caería mal. No, nada mal, pero nos defendemos así. Y bueno, es otro tema, pero curiosamente ahí, digo, Julieta Eburrola y Arcelia Ramírez con historias bastante parecidas y que justo se abordan como desde perspectivas muy distintas y las dos son como súper impactantes de ver con todo y de que es una temática, la misma temática de lo que estábamos hablando ahora. Sí, absolutamente. Creo que siempre hemos sabido que México es un gran país de actrices y creo que, bueno, es que sí, o sea, Julieta para mí fue un emblema, es un emblema el Teatro Nacional, independientemente que tiene una gran carrera también en el mundo de las audiovisuales. Sí viene como de un nicho del teatro que rompió muchas estructuras en la forma en cómo se aborda la actuación en México. Y en ese sentido creo que pues sí es una... O sea, hay que verse, o sea, hay que verla como, o sea, crecer en lo que haga, ¿no? Por si, sí, justo, y que no solo es como crecer en lo que hagas, sino como es de que se ve que van como superando techos que llegan y que se ve que, sí, que no tienen eso, ¿no? Más bien sí. Que no existe como el techo con esta gran carrera que se han formado y que, digo, justo tú en ese sentido te ves como hacia allá, más allá, como el momento en el que tú las veías y que ahora estás ahí como compartiendo el cuadro. Tú te ves como en este sentido forjando una carrera larguísima, diciendo me voy a volver emblema del cine mexicano. Uy, pues me gustaría mucho llegar hasta allá. Sí, o sea, creo que es complejo porque es una decisión de vida, o sea, como se te cruzan muchas cosas en el camino y a veces es difícil serte leal en ese sentido. Claro. Pero ojalá que sí me dé como la voluntad y la vocación para llegar hasta allá. Me encantaría. O sea, para mí actuar sí es un lenguaje que amo y que sí soy todavía de esas románticas que piensa que puede aportar algo diferente al mundo desde ahí, ¿no? Como, no sé, supongo que sí es un romanticismo, pero es lo que finalmente es como lo que sé que sé hacer y con lo que puedo como proponer
pues, una diferencia al mundo como lo encontré, no sé. Claro. No, y bueno, y que, digo, mencionas lo de tener la vocación, creo que eso es, Sí. eso está más que claro, ¿no? Más bien sería como el encontrar las herramientas y la resiliencia, porque justo lo pensaba ayer, esto de las carreras artísticas suele tener sus altibajos, ¿no? Y no siempre es tan glamuroso No, es glamuroso el 10%. La verdad es que, o sea, sí es... Creo que el oficio de la actriz y del actor es de las cosas más también romantizadas en sí misma. O sea, que le vemos como esta figura, ¿no? Que cobra como un ente público y que de pronto nos volvemos todólogos y vamos por ahí, pues sí, como dando palabras de un poco de todo. Cuando en realidad lo único que hacemos es como casi lo que hace un filósofo, ¿no? Te sientas a observar mucho tiempo y luego juegas en una cancha 10 minutos y sales de ahí y te sientas otras 45 horas a observar y a pensar y como un poco a tratar de entender por qué la condición humana funciona así y por qué tú mismo funcionas así. Y otra vez vas a la cancha 10 minutos a vaciar todo eso, quedas vacío y otra vez vas a observar. O sea, creo que esos momentillos como de las premieres de las películas y las entrevistas y como estas cosas, ¿no? Como las nominaciones y eso, pues son como un 2% del pastel en realidad. Todo lo demás sí tiene que ver como con ese proceso y además muchos procesos de espera como de estar, de que, pues sí, de que llegará el momento en que otra vez te subas al barco y otra vez, y luego te bajas y es natural, ¿no? Y como que hay que convivir con esas dos realidades para no pensar que siempre tienes que estar arriba del barco y solo así eres productivo, ¿no? Como que también te queda esa onda de es que si no me llaman a trabajar quizás es porque no estoy siendo aceptado, no estoy siendo productivo, no estoy siendo, ¿no? Claro. Pero no, la verdad es que también se trata un poco como de tener esas pausas y poder renovarte, porque si no, pues te conviertes como solamente en lo mismo, ¿no? Bueno, yo creo mucho en eso, como justo poder ver la crisis no como crisis, sino como parte de la vida en sí misma. Claro, pero digo, en este preciso momento de tu carrera, digo, no creo que estés fuera del barco, ¿no? También. Sí, no, siempre la hay. O sea, por ejemplo, ahora estaba en un proyecto, el proyecto se cayó, se canceló semanas antes de empezar a filmar y, o sea, como que de pronto lo tienes todo y de pronto ya no tienes nada y eso, o sea, creo que la idea es como estar soltando y tomando, ¿no? Y como tomas así mismo tienes que como dejarlo ir. Claro. Nada depende al final de ti, o sea, es como algo de lo que eres parte y ya. Bueno, y que siento yo que parte como de... Digo, el éxito es relativo, pero pongámosle la palabra del éxito, es como saber canalizar y saber aguantar este tipo de cosas, ¿no? Porque Sí. hay una gran parte de gente que seguramente lo intenta y se da cuenta de que tiene que vivir todo esto y una no te puede dar la vida y otra a lo mejor no te da también las emociones. Sí, y hay que reconocerlo también, o sea, nada puede ir a costa del corazón y de la cabeza, o sea, eso yo creo que es sano decir, pues no es para mí esta cosa que no me pertenece, como este campo de indecisión en donde a lo mejor pues muchas veces sientes eso, bueno, yo lo he sentido como nada está absolutamente bajo mi control, ¿no? Como no es igual que si vendiera pan y yo sé que en la mañana me levanto, horneo, salgo a vender y regreso a mi casa con el pan vendido, si bien me va, ¿no? Puedo Y que aún así, las ventas, el día de que estén bien o mal, las ventas pueden no depender de ti. Absolutamente, o sea, hay como 1000 cosas que pueden variar, no sé, llovió, no sé, la gente hoy no quería comer pan, no lo sé, pero hay un factor que es tú te levantaste en la mañana, horneaste y saliste, ¿no? Y aquí un poco, pues, o sea, no, vas y haces el casting y tiraste la moneda y ya es así como, va a pegar, no va a pegar por mí, no me quieren porque yo no actué bien. Muchas veces ni siquiera tiene que ver con eso, o sea,
conectas con la energía de un equipo o eres la energía que están buscando para un personaje o no. Y no tiene que ver ni siquiera con que si estás bien preparado o mal preparado. Es todo tan subjetivo que al final del día puedes tener esa sensación, como qué tanto me corresponde a mí en este campo de decisión. Y como decías, el aprender a soltar esas cosas, ¿no? Y no quedarte ahí. Y en ese sentido que... O sea, ¿cómo fue ese proceso de aprendizaje para ti a lo largo de tu carrera que vienes como de familia del teatro y que decidiste encaminarte hacia acá también para llegar a ese momento de decir, ok, lo que pasa es mío y a lo mejor lo que no pasa no dependió de mí y aprender a soltarlo y agarrar lo siguiente para no quedarte enganchado de muchas cosas que de pronto... Pues eso, ¿no? Que platicamos hace un momento, te pueden consumir emocionalmente. Creo que a mí me ayudó mucho a entenderlo porque trabajé un tiempo en equipos de dirección de casting. Okay. Y esa perspectiva de lo subjetivo que es cuando un actor se queda o no en un proyecto, que no tiene que ver con lo que sucede en el foro, sino con todas las decisiones de muchas personas que a veces ni conocemos, o sea, como cabezas de plataformas o de productoras, o sea, como de tantas variantes. Eso me ayudó mucho como a tranquilizar mi ego en ese sentido. Okay. Y luego también el cotidiano, o sea, mi primer gran fracaso fue con el teatro, o sea, yo cuando salí de la carrera sentía que tenía que tragarme en los escenarios de todo el mundo, o sea, te juro que para mí era como... ya estoy lista, ¿no? O sea, como mírenme, ya estoy lista para triunfar. Y el primer golpe vino ahí, porque obviamente, pues, sí, estaba lista, pero era una más de 500 listas. Entonces era como, o sea, aquí nada más empieza tu camino, ¿no? Y nadie te va a venir a decir, qué bueno que ya está lista, pásele, ¿no? Claro. Como que es algo que esperamos, pero nunca pasa así. Y es una tontería porque al final sentimos que es un fracaso, pero solo es parte de la realidad. Claro. Y pues nada, o sea, como creo que eso, o sea, como haber tenido tantas veces la sensación de fracaso te va enseñando a combatir el fracaso en sí mismo. Ya. Y que, sí, pero que justo, o sea, como que ese proceso es bien duro, ¿no? Sobre todo los primeros y a ver, te voy a decir porque todo esto que hacemos es un poco lo del pan, ¿no? Nos paramos, levantamos, grabamos, publicamos, etcétera, etcétera. Nos preparamos, cubrimos, bla, bla, bla. Y de pronto lo sacas y no le va bien y es como que... Uh-huh. ¿no? Sí. Y cuando tú sabes que tú lo diste todo de ti para que funcionara. Y que de pronto, pero que siento que llega un momento en el que más allá como de enfrascarte en ese fracaso, pues pueden ser como sacudidas de vida, ¿no? Porque a mí hace poquito me pasó, estaba en un proceso de audiciones X o Y, vas pasando los filtros, llegas a un momento en el que dices... A ver, ya avancé demasiado, puede suceder algo. Sí. Y de pronto no pasa y dices como... Ok, bueno, ya, me sacudo y vuelvo a lo mío y a lo que sigue. Más de decir, híjole, fue un súper fracaso y me pongo súper mal porque no lo logré. O sea, creo que... Pero justo como llegar a ese... A tener como ese, pues, escudo emocional... tienes que pasar por otras varias crisis pues que sí te duelen y que sí te afectan como ser humano. Sí, y la cosa es que siempre tienes que poner el corazón. O sea, finalmente nuestro trabajo es ir ahí y poner el corazón completo. Y si ya se te puso rígido porque tantas veces antes lo golpearon y de pronto ya estás defendiéndote, entonces tampoco vas a entrar. O sea, es muy paradójico en realidad, pero sí es como... está respondiendo a que, pues sí, es parte de lo habitual. El rechazo es parte de lo que hacemos, no nada más por parte de los equipos de trabajo, es que todo puede conectar o puede no conectar, ¿no? Y es humano y finalmente es parte del gran proceso que es vivir, ¿no? Como decir, hoy estamos
conectando aquí y mañana no vamos a tener ni idea de lo que la gente quiere ver y de lo que yo misma puedo no llegar un día y decir, es que hoy no, o sea, hoy no estoy dispuesta y no sé por qué, ¿no? Como, Sí. no lo sé, creo que hay mucho como de un trabajo, pues sí, muy humano al respecto y que al final no es cuantificable, pero tiene todo que ver con el mundo de cómo ejercemos esta profesión. Y en ese sentido, es muy subjetivo. Es tan subjetivo todo que pues sí, que no hay como fórmulas, ¿no? Como Claro. para decir cómo puedo llegar a ser, no sé, una figura como... Vemos estos actores grandotes en la industria y decimos, es que cómo llegó, no sé, Meryl Streep a ser ella, ¿no? Cómo aguantó tanto para... Pues la ves como en sus entrevistas y todo parte también del no y del fracaso y al mismo tiempo el éxito y el sí y al mismo tiempo el no y el fracaso y el éxito y el sí. O sea, como que ese vaivén pues está ahí siempre. Y que además a veces puede tomar muchos años, ¿no? O sea, ahora que dices lo de Meryl Streep, también hay muchas entrevistas de otros actores que te dicen como que pues, ve a Morgan Freeman, ¿no? O sea, Sí. no habías escuchado de Morgan Freeman antes de que él tuviera 60 años. O sea, Sí. y en todo ese proceso, pues él estuvo ahí hasta que le llegó y de pronto estamos como casados con esta idea de se me está yendo la vida y no lo estoy logrando y no necesariamente, ¿no? Claro, porque bueno, también, o sea, nos podemos poner muy, muy comunistas y esotéricos, pero la idea del éxito sí es una cosa como muy parte de un sistema del capital, ¿no? Claro. Y en ese sentido, pues sí, todo el proceso humano a mí la verdad es que también me parece una gran ganancia en sí misma. O sea, por ejemplo, ahora que te cuento de esto que se cayó el proceso y que un poco como me movió el ritmo, sí llegó un momento en el que yo decía, wow, qué paradójico es que he venido trabajando tanto y que estoy parada estos meses como antes de empezar todo este trayecto que me ha costado mucho trabajo, ¿no? Y me sentía como si me hubiera ido al pasado de mi vida, ¿no? Y no hubiera hecho muchas de las cosas que ya he hecho y no entendía esa sensación y me preguntaba como, pero ¿qué pasa? O sea, ¿dónde está mi ganancia? Que no es el dinero que ya me gasté y que ya no, es mi ganancia. ¿Dónde está mi ganancia? Sí. Y si no, o sea, si yo misma no puedo reconocerla y hacerla valer todos los días y me levanto con una nueva sensación de decir, no perdí nada, o sea, no tenía nada antes de, o sea, no era mío, era algo, ¿no? Como que está ahí y yo no puedo ser parte y ya está. O sea, al día siguiente vendrá otra cosa que tampoco va a ser mía y seré o no seré parte. Claro, ya cuando la peli está filmada y ya cuando está ahí tu cara, entonces sí, ya es otra la historia, ¿no? Como que ahí sí ya es parte de ti, ¿no? Pero antes de eso, nada. O sea, como que hay que dejar ir y venir. Y ahí ya viene ese 2% del pastel. Pastel, ajá, Sí. pero justo, o sea, digo, y es curioso porque justo iniciamos el tema hablando como de ese 2% se tiene como que vivir todo eso o sentir todo eso para llegar y decir como, ok, bueno, ya, qué bonito ver mi cara en el póster, pero de pronto es como esta volatilidad. Sí, absolutamente. Bueno, justo en ese sentido quería preguntarte como antes de Somos y antes de Huesera y antes justo como de este momento, ¿de dónde venías? Sé que el teatro, pero estuviste haciendo como teatro todo ese tiempo y de pronto como llegaron estas oportunidades o cómo fue ese salto. Pues más bien, o sea, terminé la escuela, fui madre, Okay. como muy pegado al proceso y ahí empezó todo un camino como de cómo iba a vivir mi ser actriz siendo madre joven y además como en un esquema de madre soltera, madre joven. Después de un rato como de estarle ahí dando vueltas, llegó otra vez el teatro a mí, estuve haciendo figuración de ópera un rato, con un equipo maravilloso, un director al que quiero muchísimo, que es Mauricio García Lozano, además, gran director con el que después volví al teatro.
Y en esa vuelta al teatro se empezó a mover un poco más la cosa, pero claro, no hubiera vuelto al teatro con él de no haber pasado por la figuración de ópera. Ya. Que fue algo fantástico. Además hicimos una familia muy interesante en todos esos equipos de figuración de ópera. Ves, es que la vida como que luego te va llenando de unos significados que no entiendes hasta que los ves en el pasado. Es como que dices, claro, no, como no hubiera llegado hasta aquí de no haber pasado por ahí, pero en su momento yo pensaba como, wow, me eché 4 años de licenciatura en actuación y ahora me estoy dedicando a la figuración de ópera. Como que no entendía muy bien el sentido. Pero me daba mucho placer en ese momento. Era como una combinación de cosas que me gustaba mucho, que es incluir el cuerpo. O sea, finalmente era, pues sí, cuerpo del baile, de la ópera. Y además una la hice embarazada, entonces era como vivir ese proceso gestando a mi hija. Y me tocó compartir escenario con una cantante en ese momento que es Alessandra Volpe, que creo que es de las cantantes más potentes de la ópera italiana. Okay. Y fue muy impresionante mirarla como estábamos haciendo Carmen, mirarla haciendo como todo lo necesario para echarse Carmen cantando y bailando y llevando el ritmo de la orquesta. O sea, como que sí fue de mucho aprendizaje. Y luego hice Fígaro con ese mismo equipo, ya aquí en Bellas Artes, y de ahí pasaron meses y me llamó otra vez Mau para hacer una versión de Medea que Ilse Salas estaba protagonizando, y un poco ahí como que volví a entrar al circuito. Y ya después vino Somos, pero antes se cruzó la pandemia, o sea, como que muy loco, sí. Y digo, y en este momento de la ópera, ¿tuviste claro o tenías como esas ganas de decir, no, sí, tengo que...? Sí, sí. O sea, como que yo nunca me lo quité de encima, incluso cuando fui madre, o sea, como cuando salí de la escuela me rondaba mucho la idea como de que nunca iba a poder tener un hijo o una hija, ¿no? Como que yo tenía muchas ganas, sí tenía eso muy en flor de piel, como siempre materné mucho a mis sobrinitas y tenía como una cosa muy fuerte, o sea, como me lo busqué, o sea, fue como de quiero ir a por ello, fui a por ello con mi juventud irresponsable. Y claro, me cayó encima y fue como de, bueno, ¿y ahora cómo puedo seguir siendo yo con mi vocación y mis expectativas? Y además con esta responsabilidad que antes no dimensionaba, pero que quería tanto. Y entonces, pues sí, empecé como a verlo en granitos hormiga, pero siempre hacia donde quería, que era, pues sí, conquistar mi lugar como actriz. O sea, eso creo que siempre lo tuve ahí, muy cerca. Ya, y digo, estaba como muy impactante esa historia, porque muy pegado justo al discurso de Huesera, ¿no? Sí, no, sí te digo que a uno le llega lo que le tiene que llegar. O sea, de no perder esta identidad por volverte madre. O sea, primero yo sentía que había perdido un poco como mi identidad biológica por ser actriz, porque sí venía como de una escuela de un rigor muy absoluto. Okay. Como de una idea de que si no lo dabas todo por el teatro y que si no lo dabas todo por la escena, no ibas a tener nunca un lugar digno, ¿no? Y como intelectualmente valioso, ¿no? Y entonces como que yo decía, sí, pero ¿y mis necesidades como persona cómo entran en ese esquema? Y entonces lo rompí todo, me peleé con eso, me embaracé y luego estaba del otro lado diciendo, ok, ahora conquisté esto, pero ¿y cómo lo voy a hacer encajar en lo otro? Que también me importa mucho. Y fue como una cosa, pues, de mucho estira y afloja. Bueno, pero que al final llegó y pasó a lo mejor lo que tenía que pasar. Sí, pues sí. Y ahora estamos aquí y, bueno, Juliana es parte como de todo, de toda la trayectoria de mi existencia como actriz, pero ella se lo ha echado todo conmigo. Claro, y bueno, o sea, a veces a nivel incluso como dinámicas familiares
resulta complicado, ¿no? Como soltar esto o que sea entendible para todos y crear justo como una dinámica en la que digas como, así funciona esta vida y así va a funcionar y soy mamá y lo que sea, pero este es mi camino encauzado, como dice, a lo mejor con granitos de hormiga, pero que va llegando. Sí, hubo como un momento muy crítico, como que incluso, o sea, yo vengo de unos padres muy rebeldes, como incluso en el ámbito familiar, y yo creo que eso fue lo que me hizo llegar hasta aquí, porque hubo un momento en que ellos mismos, que son los más, o sea, los más peleados con la normatividad en algún sentido y que toda mi infancia como que se encargaron de dejarme claro que el mundo no tenía que ser lo que la convención decía, ¿no? Okay. Pero cuando me miraron así como ya enloquecida en mi ser, ahora voy a ser mamá actriz, como que sí decían, oye, ¿qué onda? O sea, ¿cómo le vas a hacer uno? Y además, o sea, como a lo mejor no está muy aquí como equilibrada la cosa, ¿no? Es como que ellos mismos al principio sí, bueno, y mi familia además que sí es, o sea, sí está criada como en ese esquema de familia, sí decían como, qué raro, o sea, como si algo aquí como que a lo mejor puede no salir muy bien. Pero te digo, o sea, como que mis padres sí tienen mucha libertad en la cabeza, eso se los voy a agradecer mucho. Por ejemplo, mi mamá es pieza clave, ¿no? Es como mi aliada en todo esto. Entonces, si yo he podido hacer carrera, es gracias a que ella está ahí conmigo, pegada con mi hija, maternando conmigo y es como el colchón, ¿no? Y mi papá entra también, ¿no? Entonces es como todo el tiempo están ahí como entendiendo que, pues que un poco es una carrera así que va y que viene y que va a estar complicado y que ellos pueden ayudar, ¿no? Bueno, y que también uno en ese sentido tiene que aprovechar como esa elasticidad y ese apoyo y decir como, Sí. pues me voy a hacer el rebelde para salirme con la mía, porque pues, se puede, ¿no? Porque estoy teniendo como este colchón de apoyo y creo que lo tengo que aprovechar de una u otra manera para lograrlo. Sí, no, totalmente. Mi papá es un hombre que viene del campo sinaloense, nosotros somos de Culiacán, y mi abuelo, que era un hombre maravilloso, pero con unos recursos así de su época, lo amarraba, por ejemplo, para que mi papá no se fuera a hacer teatro, no lo dejaba encadenado a un árbol. Y mi abuela, cuando ya lo veía muy insolado, iba y le quitaba como la cadena, literal, o sea, como... Y esa historia, como ha sido mínima, pero sí ha venido como repercutiendo en una serie como de libertad, en donde, pues sí, yo creo que él dijo, a mí no, o sea, nunca lo detuvo ni eso, ¿sabes? Como, y ahora como que ve la generación nueva y me ve a mí como tratando de romper también con algo. Y pues sí, supongo que se ponen los zapatos que tuvo cuando estaba ahí, no sé, o que hace un proceso muy loco, pero sí es como disruptivo. Y obviamente pues sí hemos tenido nuestros encuentros difíciles y dolorosos y luego los superamos para decir, uy, bueno, es diferente, va, lo vamos a hacer diferente. Sí, pero que como en todos lados, ¿no? Y que es bien importante como esta identificación de las cosas porque o se repiten los patrones o justo se rompen. Sí, sí, sí es muy loco. Creo que ha sido una gran historia de romper con patrones, sí. Bueno, y un poco para ir cerrando, Natalia, cuéntame un poquito de qué es lo que viene. Espero que el proyecto que se cayó no haya sido el de Fernando Frías. No, no, eso está intacto. Sí, buena vibra para... No, vamos, sí, justo, pues mira, la verdad es que la peli de Fer es una peli que para mí es muy especial porque además de que la novela me gusta un montón, sí creo que conjuga como una nueva visión acerca de nuestra identidad como mexicanos Ok. y como mexicanas en ese sentido. Em, pues supongo que tendrá su estreno próximo. Estamos ahí, ansiosos. Yo estoy ansiosa por ver esa película, la verdad. Pero eso viene. No voy a pedirle a nadie que me crea, que es la peli de Fer. Y reciente filmé con Rodrigo García una película que se llama Familia, que también me emociona un montón. Ok.
porque es un elenco que de verdad yo, o sea, nunca había compartido con gente tan experta en su trabajo. Ya. Y sí me revolucionó mucho estar con compañeros actores y actrices así. O sea, Sí, el encaso, ¿no? wow, lo que fue estar... Y además toda la peli como que tiene un formato sí, de actores. O sea, como Ok. que es una peli muy dialogada y muy de la ficción. O sea, como de estar muy metidos construyendo esa ficción. Y hubo gran oportunidad como de estar expectando también el trabajo de ellos y wow, lo que se vivió. O sea, sí para mí fue como un antes y un después. Sí, me imagino, o sea, nada más de ver el elenco es como de, seguramente hubo una energía histriónica ahí Muy muy poderosa. poderosa e impresionante, ¿no? Sí, no, y además, la verdad es que Rodrigo García, luego él dice que es más ansioso de lo que parece y tal, pero es un director que vive las cosas con mucha calma. Digo, si él lo vive como, o sea, si se construye esa paz, la verdad es que es un maestro zen, porque sí hace que todo vaya como en una cosa muy, pues como constructiva, o sea, nunca hay nunca se siente como que algo está fuera de control y en ese sentido la creatividad aflora muy bien. Claro. Es un gran comandador de barco y además tenía unos productores de lujo la peli. No sé, o sea, realmente fue un sueño hacer esa película. Se filmó en Ensenada, que es un lugar bellísimo que yo no había descubierto. Gran peli, gran película, o sea, como que sí fue así un regalo. Entonces también tengo muchas ganas de ver en qué resulta eso. A ver, espero no estar diciendo una barbaridad, pero según yo viene en Netflix Sí, próximamente. sí, es Netflix, Ok. es la primera película de habla hispana que hace Rodrigo, que tiene un carrerón nada más, pues con pelis entrañables como cosas que puedes saber solo con mirarla. No sé, tiene unas pelis que a mí la verdad es que me hacen el corazón así como... y espero que esto también le haya quedado así, porque sí, el guión le quedó... O sea, lloras a la tercera página, es como, sí, Ok, sí. buenísimo. Pues ya las estaremos viendo. Familia, no voy a pedirle a nadie que me crea, es lo que viene de Natalia Solián. Ojalá Sí. que las veamos pronto porque, digo, sí, espero que a la gente le haya quedado espinita de seguirte viendo. Ojalá, sí, oye, esa la loca la que metió a la niña al refri ya no hay que mirar. Sí, capaz. Bueno, pueden existir los dos lados, pero... Así yo nunca he hecho eso con mi hija. No, no fue así en la vida real. Exacto. Pero bueno, pues nada, mucho éxito Muchas gracias. ahora que viene el Ariel y demás. Por ahí nos veremos también, espero. ¿Eh? Y pues nada, a seguir viendo cine mexicano. Sí, sí, gran momento de cine mexicano. Gracias. Muchas gracias.